Vamos a empezar el día de hoy nuestro tema, la serie que titula y la que estamos hoy finalizando este domingo de julio, último domingo de julio, es Mentiras que nos quitan la libertad. El tema que hoy voy a abordar es: el Perú es más grande que sus problemas. Nada hay imposible para Dios. El Perú es más grande que sus problemas. Nada hay imposible para Dios. Voy a basarme en el libro de Jeremías, el profeta Jeremías, en el capítulo 32. Voy a leer hoy solamente este momento, un verso, y luego abordaré otros versos más. Jeremías 32, verso 17 nos dice: Oh Señor Jehová, he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido. Ni hay nada que sea difícil para ti. Esta es la oración del profeta Jeremías. Y miren, nada hay imposible, nada hay que sea difícil para ti, dice el profeta Jeremías. ¿En base a qué? ¿En razón a qué? A todo lo que su oración dice, pero acá ha dicho dos líneas: porque tú eres el formador, el creador del cielo y la tierra, y tienes un gran poder. Y por ello, dice, no hay nada que sea difícil para ti. Vamos a orar. Acompáñenme una palabra de oración, por favor. Bendito Dios, gracias en esta mañana. Gracias por el día de hoy. Gracias por las fuerzas, la vida y la salud que tú nos das. Gracias, bendito Dios, aún por aquellas circunstancias tal vez adversas que algunos de mis hermanos pueden estar atravesando en este momento. Gracias te damos, Señor, porque tú de todo ello nos enseñas, nos muestras tus propósitos y planes para nuestra vida. Ponemos este tiempo en tus manos. En el nombre de Jesús, amén, amén. Muy bien, ¿alguna vez hemos dicho esta frase? Sí, usted y yo lo hemos dicho probablemente de manera directa y verbal, o probablemente lo hemos pensado y hemos dicho esta frase: el Perú es más grande que sus problemas. Sí, hemos dicho seguramente. Recuerdo yo que lo he dicho cuando alguna vez estaba en esa crisis el Club Alianza Lima. El Perú es más grande, el club es más grande que sus problemas. Alguna vez escuché también de otro club y decir, tal club es más grande que sus problemas. Pero nosotros lo hemos dicho a nivel nacional, como Perú, como nación, lo hemos dicho seguramente frente a esa amenaza y ese ataque criminal terrorista que vivíamos en los años 80, 90, ¿verdad? Y decíamos y lo pensábamos: el Perú es más grande que esto, es más grande que el terror que se está sembrando y muerte que se está sembrando. Hemos dicho tal vez frente a un desastre y a una quiebra económica que vivíamos en los años 90. ¿Producto del terrorismo? Sí. ¿Producto de un mal gobierno? También. Acuérdense de esas colas largas, lo hemos dicho, frente a ese desastre económico, a esa quiebra económica que pasamos, que vivimos. O también cuando nuestro país estuvo sumergido en la corrupción y en la injusticia. ¿Se acuerdan? Por parte de nuestros gobernantes y autoridades. Acuérdense de esos tiempos, ¿verdad? O frente a desastres naturales como terremotos o lluvias torrenciales que generaban desbordes de los ríos y deslizamientos de rocas y lodos en los cerros y en las montañas, ya sea en la costa, ya sea en la sierra o ya sea en nuestra selva peruana. ¿Trayendo qué? Trayendo destrucción y trayendo muerte. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? O frente a pandemias como las que estamos viviendo en nuestros tiempos hoy, trayendo dolor, trayendo muerte, trayendo endeudamiento en las familias porque atienden a los que están afectados por este COVID, o también frente a esta quiebra económica en muchos sectores de la economía de nuestro Perú. O tal vez estás diciendo esta frase: el Perú es más grande que sus problemas, diciendo, tal vez están diciendo una parte de la población peruana, que el Perú es más grande que sus problemas, más grande frente a una amenaza. Tal vez estás pensando eso, perdóneme, a una amenaza de gobierno comunista, de gobierno socialista. Probablemente lo estás pensando, lo estás pensando.
Y probablemente hemos definido que el Perú, o mejor dicho, los peruanos, ¿no es cierto? Como tú y como yo, ¿no es cierto? Con fortaleza, con nuestro coraje, con nuestra perseverancia, con nuestra inteligencia, con nuestras capacidades, con nuestros recursos, podemos serlo y somos más grandes que nuestros problemas. Y nos hemos olvidado que quien es más grande que cualquier circunstancia, quien es más grande que cualquier problema o situación crítica que hayamos vivido en el pasado o que vayamos a vivirlo, quien es más grande no somos nosotros, no somos los peruanos con nuestras capacidades, con nuestros recursos. Es más grande nuestro Dios. Sí, es más grande nuestro Dios, Jehová de los ejércitos, y quien actúa conforme a sus propósitos y planes. Es por eso que esta mañana debemos llegar a ver que nada es imposible para Dios, y por lo que siempre se puede y debe confiar en Él, seguirle y obedecerle por completo. Hagamos una vista preliminar al tema que vamos a desarrollar esta mañana y lo encontramos en los primeros 5 versos de este capítulo 32. No lo voy a leer, pero lo voy a relatar a manera de narrativa. Dios siempre adopta una perspectiva amplia de las cosas. Entiéndame bien, Dios no tiene un lente corto, un lente, los fotógrafos me van a entender como un lente de 50 milímetros o menos que 50. No, o más que 50, perdón. Por el contrario, Dios tiene aún mucho más que un lente gran angular, aún mucho más que un lente ojo de pez. La perspectiva de Dios es amplísima. La perspectiva de Dios es eterna. Y Dios estaba preparando, mis hermanos, a Jeremías para las pruebas que estaban por venir. A menudo tenemos la idea, ¿saben?, de que la vida, nuestra vida, la vida de una nación debería ser una experiencia tipo cielo vivida aquí en la tierra, donde estemos libres de problemas y felices todo el tiempo. Y nos sentimos engañados si las cosas no salen de esa manera. Pero ¿saben qué? La Biblia nos dice repetidamente que esta no es la forma en que sería, ¿no? Acuérdense de las palabras de nuestro Señor cuando Él dijo que en el mundo tendremos aflicción, ¿no es cierto? En el mundo tendremos aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo, dice. O cuando dice el apóstol Pablo en 2 de Timoteo, en el capítulo 13, el verso 12, es cierto. Y todo el que quiera vivir una vida de sumisión a Dios en Cristo Jesús, dice, sufrirá persecución. Mis hermanos, entre tanto, esté Satanás en control de nuestro mundo físico, nuestras vidas no serán fáciles. No tendremos una existencia libre de problemas. Dios puede usar los problemas en nuestras vidas para enseñarnos lecciones y Él nos proveerá en nuestros problemas, nos sustentará en nuestros problemas, ya sea en lo personal, ya sea en lo familiar o como nación. Dios le dijo a Jeremías esta gran lección de manera objetiva, tanto para enseñarle como para fortalecerlo. ¿Saben? La cautividad estaba sobre el pueblo de Judá en esta época. Sí, estaban a punto de ser cautivos el pueblo de Judá. Jeremías, el profeta Jeremías, estaba confinado al patio de la prisión bajo las órdenes de Sedequías. ¿Quién era Sedequías? Sedequías era el último rey de Judá. Jeremías había aconsejado al pueblo de Judá que se diera ante los babilonios. Y el rey Sedequías vio esto como una traición y por lo tanto lo puso en la prisión. Era una prisión, sí, con ciertos privilegios, porque dice que estaba en el patio. Pero, ¿saben? No gustó al rey Sedequías que el profeta Jeremías dijera, el rey Nabucodonosor, los babilonios
tomarán Judá, tomarán Jerusalén y por lo tanto nos llevarán cautivos a su nación. Nabucodonosor y su ejército estaba fuera de Jerusalén. La ciudad estaba sitiada y la rendición era inminente. Pero en medio de esta situación problemática, Jeremías tenía la indicación de dar un paso de esperanza y un gran optimismo por mostrar. Se le indicó planear para el futuro. Escúcheme bien. Al profeta Jeremías se le indicó planear para el futuro cuando parecía que él ni su pueblo tendrían mucho más futuro. La pregunta que debemos hacernos en esta mañana ¿es posible? ¿Es posible que nuestro Perú, nuestra nación, puede ser más grande que sus problemas en sí mismo, en su propia capacidad, en su propia fortaleza, en su propia habilidad? ¿Es posible que el Perú sea más grande que sus problemas? La respuesta es rápidamente un no. El Perú, nuestra nación, será más grande que sus problemas. ¿Cuándo? Cuando reconozcamos que para Dios no hay nada imposible, como lo reconoció el profeta Jeremías. Cuando reconozcamos que para Dios no hay nada imposible. ¿Qué debemos hacer entonces nosotros, sus hijos, su iglesia, cada uno de nosotros que en este momento estamos conectados? ¿Qué debemos hacer para que seamos más grandes que los problemas que enfrentamos como persona, como familia, como nación? ¿Qué debemos hacer? Entonces, rápidamente quiero estructurar en 3 puntos. Seremos más grandes, mis hermanos, seremos más grandes que nuestros problemas cuando evidenciemos una vida de fe genuina. Una vida de fe genuina. Voy a leer los versos 6 al 10 del capítulo 32 de Jeremías. Dijo Jeremías: palabra de Jehová vino a mí diciendo: he aquí que Hanamel, hijo de Salum, tu tío, viene a ti diciendo: cómprame mi heredad que está en Anatot, porque tú tienes derecho a ella para comprarla. Y vino a mí Hanamel, hijo de mi tío, conforme a la palabra de Jehová, al patio de la cárcel y me dijo: compra ahora mi heredad. Entonces conocí que era palabra de Jehová y compré la heredad de Hanamel, hijo de mi tío, la cual estaba en Anatot. Le pesé el dinero, 17 siclos de plata, y escribí la carta y la sellé y la hice certificar con testigos, y pesé el dinero en balanza, en balanza. Lo que vemos aquí es un sorprendente acto de fe, una sorprendente demostración de la fe del profeta Jeremías. Este era, ¿saben?, el peor momento posible para comprar un patrimonio. Era el peor momento para comprar un terreno, una propiedad. Por otro lado, era un gran momento, sí, para deshacerse, para venderlo, para vender propiedades como una casa, un terreno. Jerusalén y Judá estaban bajo una amenaza inminente de captura y toda la tierra estaría sujeta a muchos años de tinieblas y de desolación. En este mismo momento que está escribiendo el profeta Jeremías, ¿saben? Ya habían sido cautivos, ¿quiénes? Los egipcios y los asirios por parte de los babilonios. ¡Wow! ¡Qué poder que tenían los babilonios! Nadie sino aquellos que habían escuchado a Jeremías, ¿no es cierto?, al profeta Jeremías, sabían cuánto iba a durar la cautividad. No obstante, Dios le indicó a Jeremías que comprara la heredad de su tío cerca de su tierra natal, Anatot. Esta es una gran lección de lo que significa, mis hermanos, andar por fe y no por vista. Desde todos los puntos de vista humanos, esta es una decisión insensata, humanamente insensata, pero por medio de la fe, era algo sabio, era algo sabio. Primero, quiero que observemos cómo se
se desarrollan los eventos, los momentos. ¿Cómo es el progreso de los eventos? Miren, Dios le dijo a Jeremías que su primo Hanamel vendría y ofrecería venderle la heredad. Más tarde, Hanamel vino y entonces Jeremías se dio cuenta que esta había sido palabra del Señor. Jeremías confirmó su revelación, la revelación a través de las cosas de lo que estaba ocurriendo, de lo que estaba sucediendo, de cómo se estaban dando los hechos. Dios le dio a Jeremías un mensaje y Dios también le dio a Hanamel un deseo de vender esta heredad. Entendamos bien, Dios está hablando directamente a Jeremías. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Compra la heredad. Dios le está diciendo, ¿por qué razón? ¿Qué va a ocurrir? Dios está hablando a Jeremías de manera directa, pero también Dios le dio a Hanamel ese deseo de vender esta heredad. Apreciado hermano, notemos algo importante aquí. Dios siempre trabaja en ambos lados de cualquier esfuerzo humano. Dios trabaja en ambos lados. Dios no solo está involucrado en los asuntos de su pueblo, del pueblo judío, de su pueblo, de su nación, de sus hijos, de su iglesia. Dios también lo está en todos aquellos que aún le dan la espalda. Dios está usando en ese momento a Hanamel. Dios está usando también al rey Nabucodonosor. ¿Para qué? Para que se cumplan sus propósitos. De la misma manera, Dios interviene. Mis hermanos, Dios interviene en los designios de nuestra nación, de nuestro Perú, en las elecciones de nuestras autoridades, en la bonanza que hemos vivido por 20 años, en ese progreso y en ese crecimiento. Pero también Dios está interviniendo y puede intervenir aún en crisis económicas como las que vivimos en el pasado. Una vez más, conforme a sus propósitos, a sus planes. Pero también la fe siempre va en contra de las circunstancias. Se toma un riesgo y se depende de Dios a que Él va a cumplir su palabra. ¿Saben? Cuando uno va en contra de las circunstancias, pues vamos a ser, ¿sabes? ¿Como quién? Como Noé. Noé que construyó un arca cuando no había agua, cuando no se conocía de lo que era la lluvia. Abraham fue a un viaje sin un mapa. Abraham salió de un lugar sin dirigirse a un destino, a un punto fijo donde llegar. Abraham no tenía un Waze, no tenía un GPS, no tenía un lugar a dónde dirigirse. ¿Por qué? Porque la fe, mis hermanos, siempre va a ir aún en contra de la circunstancia. ¿Por qué? Porque está guiado, dirigido por Dios. Pero también Moisés, acuérdense, Moisés abandonó el tesoro de Egipto, abandonó su condición de príncipe, abandonó toda su condición real. ¿Por qué? Por una vida en el desierto, en ese desierto donde iba a ser llamado por Dios mismo. Todas estas decisiones se veían insensatas, se veían alocadas y se pueden ver aún alocadas para el mundo, pero cada una de estas decisiones se basa en un principio más grande y en un conocimiento mayor. Y ese es el de Dios. El de Dios guiando sus vidas, sus circunstancias y aún sus problemas, lo que están atravesando. ¿Por qué? Porque para Dios nada es imposible, no hay nada difícil para nuestro Dios. Esto sería algo loco de hacer, excepto por una cosa. Dios le dijo a Jeremías que lo hiciera. Dios le dijo. Es dudoso que Hanamel estuviera actuando en fe. Eso es difícil de aceptarlo. Él estaba aprovechándose de la situación. Hanamel sabía que la
cautividad, que la cautividad era inminente y que él podía llevarse el dinero a Babilonia, pero no la heredad, no la heredad. La pregunta es, ¿cuál es la circunstancia que le está tocando vivir? ¿Cuál es la circunstancia que le está tocando a usted, mis hermanos? Le está tocando vivir. ¿Cuál es la circunstancia nacional que nos está tocando atravesar a todos nosotros? ¿Cuál es nuestra incertidumbre? ¿Cuáles son nuestros temores en este momento? ¿Cuáles son nuestras quejas? ¿Cuáles son nuestros enojos, nuestros resentimientos? ¿Cuáles son? Pero la segunda pregunta es, ¿y como quién vamos a actuar? ¿Cómo quién vamos a actuar? ¿Como Hanamel, que aprovecha la circunstancia o corre de la circunstancia o dice, me tengo que deshacer de esta propiedad, de este terreno? ¿O como Jeremías, que responde con una fe que se evidencia, con una fe que acepta la palabra de Dios y sus diseños? Pero también la fe está dispuesta, ¿saben?, a verse ridiculizada porque se basa en el conocimiento que proviene de Dios. Dios le dijo a Jeremías, y a su vez Jeremías le dijo al pueblo de Judá que la cautividad tardaría, ¿saben?, 70 años. 70 años. Y que luego de esos 70 años iba a terminar. Jeremías le creyó a Dios. Sí, le creyó a Dios. La heredad que fue comprada por 17 ciclos de plata valdría mucho más cuando los hijos de Israel volverían de la cautividad. Y claro que sí, la historia nos señala que volvieron. La lección para nosotros está clara. Dios nos pide que le creamos a Él y a su palabra. Nos pide que ante el mundo seamos vistos tal vez como locos, como insensatos, con el fin de ¿qué? De ganar una recompensa eterna. ¿Saben? A un mundo perdido, a una sociedad perdida, le parece insensato que sirvamos a Dios. ¿Saben por qué? Porque el ir a la iglesia, ya sea de manera virtual o pronto, la próxima semana de manera presencial, porque el ir a la iglesia para ellos le puede parecer insensato cuando usted podría abocar ese tiempo, tal vez, a jugar una pichanguita, fútbol o fulbito. Porque leer su Biblia puede parecerle al mundo insensato, loco, cuando podría entretenerse de muchas maneras. Un par de horas, 3 horas pegados al play o ver nuestras series. Porque orar, al mundo también le parece insensato porque orar cuando usted podría tomarse una siesta, descansar, ¿verdad? O hacer una llamada que puede durar 1 o 2 horas a un amigo, una amiga. Porque también le parece al mundo insensato que usted daría su dinero, su diezmo, sus ofrendas a su iglesia, cuando podría comprarse algo que necesite. Saben, solo hay una razón. Dios no pide que hagamos estas cosas. Y si le somos fieles, pues Él también sabrá recompensarnos conforme a sus riquezas y gloria. Apreciado hermano, usted no puede perder, entienda bien esto, usted no puede perder cuando sigue las instrucciones de Dios. Jeremías no iba a perder porque estaba siguiendo las instrucciones de Dios. Usted y yo tampoco podemos perder cuando seguimos en obediencia a la palabra de Dios. Y jamás va a poder ganar si usted no la sigue. Si usted no la sigue. Puede que Hanamel haya sido un buen hombre de negocios, ávido, rápido, pero Jeremías, ¿saben? Es recordado como el hombre de fe, una fe que se evidencia genuinamente. Genuinamente. ¿Qué instrucción está recibiendo usted de parte de Dios y no está obedeciendo? ¿Qué instrucción de Dios es tan clara en su palabra y no la está obedeciendo?
¿Está usted orando por sus enemigos políticos? Si lo quiere así pensar, ¿está usted orando de corazón, sin soberbia, sin enojo, por el nuevo presidente que en los próximos días va a asumir? ¿Está usted orando por toda esta situación política que estamos viviendo y que Dios lo está permitiendo y que Dios está en medio de ello? ¿Lo está haciendo? Saben, jamás vamos a perder si seguimos las instrucciones de Dios, pero no vamos a ganar si no las seguimos. Pero seremos también más grandes que nuestros problemas cuando obedezcamos la palabra de Dios y testifiquemos de ella. Sí, miren lo que dice Jeremías 32, versos 11 al 15. Tomé luego la carta de venta, sellada según el derecho y costumbre, y la copia abierta, y di la carta de venta a Baruc. Y delante de los testigos que habían suscrito la carta de venta, delante de todos los judíos que estaban en el patio de la cárcel, y di orden a Baruc delante de ellos, diciendo: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. Toma estas cartas, esta carta de venta sellada y esta carta abierta, y ponlas en una vasija de barro para que se conserven muchos días. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: aún se comprarán casas, heredades y viñas en esta tierra. La fe verdadera jamás teme a una demostración pública como lo hizo el profeta Jeremías. Lo que en realidad creemos en nuestros corazones, lo que en realidad está aquí en nuestra cabeza, en nuestra mente, ¿saben? Será testificado o debe ser hablado, testificado en voz alta en nuestras vidas, como lo estaba demostrando el profeta Jeremías. Jeremías no se conformaba con guardar ese trato, lo que Dios le estaba diciendo que haga en secreto, guardarlo para sí mismo. Él quería que todo el tribunal de Judá supiera lo que había hecho. Este era un testimonio del poder de Dios y de la creencia, de la fe, de la convicción inquebrantable de Jeremías en que Dios haría justo lo que él había prometido. Sí, llevar cautivo al pueblo judío, pero que ese pueblo judío en esa cautividad se iba a arrepentir y que ese pueblo judío luego de 70 años iba a retornar. Es fácil decir, mis hermanos, que creemos en Dios. Es fácil decir, pero mucho más difícil es vivir realmente de esa manera. A menudo vamos a profesar, vamos a decirlo, ¿no es cierto? Vamos a profesar esa fe, pero la fe que profesamos, que lo decimos solamente de labios, no cambia nada en nuestra forma de vivir. Fácil es hablar, pero difícil es aplicarlo y vivir lo que estamos diciendo. Y es por eso que nuestra vida, nuestras familias, nuestra nación se sumergen cada vez más y más en una decadencia moral, porque solamente lo decimos y no lo vivimos. No obedecemos su palabra. Aquí hay un ejemplo donde Jeremías demostró públicamente que estaba confiando en la palabra de Dios. Recuerde que este registro fue hecho mientras los babilonios estaban literalmente a las puertas de Jerusalén, literalmente sobre los muros de Jerusalén. Jeremías hizo que la escritura tuviera testigos y fuera documentada por Baruc, quien era el secretario de la corte. Él pidió que la escritura y los registros de la venta fueran asegurados. ¿En dónde? En una vasija de barro, para que muchos días después, 70 años, muchos días después,
pudieran ser encontrados y ser usados apropiadamente. Apreciado hermano, apreciada hermano, si realmente tenemos fe, si realmente vivimos una fe, evidenciamos una fe, tiene que ser completa, tiene que ser consistente. Jeremías no estaba comprando esta propiedad especulando que las cosas podrían salir bien. Él no estaba corriendo un riesgo o apostando porque Dios podría guardar su palabra, podría cumplir su palabra. Jeremías estaba actuando bajo el mandato específico de Dios. Dios le dijo qué hacer y él actuó en obediencia. Mis hermanos, la fe es la obediencia máxima. La fe es ceder nuestra voluntad a la voluntad superior de nuestro Padre Celestial y confiar que Él hará que las cosas, todas las cosas, sean para nuestro bien. Todas las cosas, aún las que estamos viviendo en estos tiempos, en la salud, frente a una pandemia, en lo político, frente a un nuevo gobierno, en lo económico, frente a esta alza de precios que estamos viendo. Todas las cosas serán para nuestro bien, cuando confiamos y obedecemos la palabra de nuestro Dios. La decisión y la acción de Jeremías se basaba en la revelación que él había recibido de parte de Dios. Dios le dijo que estas casas, literalmente, estas casas y heredades un día serían nuevamente poseídas por el pueblo de Israel. Y Jeremías creyó ello. Fácilmente usted puede ver aquí cuán real es la fe unida a la esperanza. Y cómo esa esperanza está unida en amor. Jeremías tenía la esperanza que el pueblo de Israel volvería a esta tierra debido a que él tenía fe en que Dios se lo había revelado de esa manera. Todo esto fue posible. ¿Saben qué? Debido al amor de Dios por su nación, por su pueblo y por todos los individuos de Judá. Los babilonios estaban a las puertas. Sí, los babilonios estaban sobre los muros. Los babilonios estaban a punto de llevar cautivo al pueblo judío. Pero ¿saben qué? Dios todavía estaba en su trono. Dios todavía estaba en control. Y Dios todavía está en su trono. Y Dios todavía está en control de nuestra nación, de nuestro Perú, de su vida, de mi vida, de nuestras familias. Es así. ¿Saben? El verdadero hombre sabio, el verdadero hombre y mujer reconoce esto, que obedecer la palabra de Dios y actuar en la voluntad de Dios jamás va a ser una probabilidad, jamás va a ser una posible reacción o respuesta. ¿Saben? Usted y yo vamos a ser sabios porque sabemos que Dios honra su palabra sin importar lo que los hombres puedan hacer o no, sin importar la circunstancia o los problemas que estemos viviendo o atravesando. Pero también seremos más grandes que nuestros problemas cuando busquemos en oración a Dios. Voy a leer los versos de 16 al 23. Voy a tratar de leerlo un poquito rápido, porque son varios versos. Y después que di la carta de venta a Baruc, hijo de Nerías, oré a Jehová diciendo: oh Señor Jehová, he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido. Ni hay nada que sea difícil para ti. Que haces misericordia a millares y castigas la maldad de los padres en sus hijos después de ellos.
Dios grande, poderoso, Jehová de los ejércitos es su nombre. Grande en consejo y magnífico en hechos, porque tus ojos están abiertos sobre todos los caminos de los hijos de los hombres, para dar a cada uno según sus caminos y según el fruto de sus obras. Tú hiciste señales y portentos en tierra de Egipto hasta este día, y en Israel y entre los hombres, y te has hecho nombre como se ve en el día de hoy. Y sacaste a tu pueblo Israel de la tierra de Egipto con señales y portentos, con mano fuerte y brazo extendido y con terror grande. Y les diste esta tierra, la cual juraste a sus padres que se las daría, la tierra que fluye leche y miel. Y entraron y la disfrutaron, pero no oyeron tu voz, ni anduvieron en tu ley, nada hicieron de lo que les mandaste hacer. Por lo tanto, has hecho venir sobre ellos todo este mal. Estas palabras son aquellos pensamientos ocultos o privados de Jeremías conforme entregaba las escrituras de esta heredad a Baruch. Esto demuestra el lado humano de este profeta. Él tenía mucha fuerza, ¿verdad? Mucho ímpetu cuando hablaba públicamente, y tomó una acción resuelta cuando compró esta heredad. Pero eso no quería decir que en su corazón no tuviera momentos de duda. ¿Saben? La fe siempre va acompañada también de duda. En muchos sentidos, la duda es una prueba de nuestra fe. La duda es un ataque sobre la fe. Todo el que comienza a vivir y andar por fe encontrará, ¿saben?, al enemigo de nuestras vidas, a Satanás, listo para tratar de derrocar su fe y sembrar duda en su lugar. La clave es perseverar y no darle lugar a las dudas. Aquellas dudas de lo que hoy está viviendo nuestra nación. Aquellas incertidumbres que usted está cada día probablemente anidando y sembrando en su mente y en su corazón a lo que vaya a ocurrir. Haga lo que Jeremías hizo. Jeremías le entregó todo el asunto, toda la circunstancia que estaba viviendo y por venir al Señor en oración. Eso es lo que hizo Jeremías. Aún en medio de sus dudas, él se lo entregó al Señor en oración. Jeremías siguió el patrón de oración que Jesús nos enseñó. Sí, Mateo 6 nos dice el patrón de oración, acuérdense. Él comenzó recordándose, ¿saben?, del poder y la grandeza de Dios. Dios hizo la tierra y los cielos, dice Jeremías, y no hay nada difícil para él. Entre más fuerte sea el ataque a nuestra fe, ¿saben?, más debemos tomar refugio en el sorprendente poder de Dios que hará cumplir su palabra. Jeremías entonces sigue narrando la historia de Israel atrás en Egipto y demostrando todo a través de la historia en cómo Dios había trabajado en esta nación. Mi hermano, los sucesos, los hechos espirituales vividos, pasados, que son pasados y que hemos disfrutado, ¿saben qué? Deben ser usados como anclas para nuestra fe. Todos aquellos momentos en los cuales usted ha experimentado la gracia, el poder, la fortaleza en su vida, en su familia, deben ser usados como anclas para su fe. Podemos estar seguros que Dios, mis hermanos, podemos estar sumamente seguros que Dios estará
en nuestro futuro, estará en su futuro, estará en el futuro de nuestra nación, porque Él ha estado en nuestro pasado. De eso estamos seguros. Ustedes se recuerdan, al inicio relataba todos unos hechos. ¿Por qué podríamos decir que el Perú es más grande que su problema? Y hemos relatado una serie de eventos. Les dije de dónde nos sacó Dios. Terrorismo, quiebra económica, desastres. Y cómo Dios ha estado acompañándonos en medio de ello. O mejor dicho, cómo Dios ha estado sacándonos de esa condición. Dios ha estado en nuestro pasado, pero también Dios estará en nuestro futuro, aun cuando las cosas pueden ser difíciles de creer o de ver o de percibir. Ha estado, mis hermanos, en tu vida en el pasado, en tu familia, ha estado en nuestro Perú, en nuestra nación en el pasado, sí. Y por ello Dios seguirá obrando en favor de sus hijos y de nuestra nación. Las cosas que Dios había hecho en el pasado por Israel. Era toda la prueba necesaria de que Dios una vez más usaría su poder divino para preservar a ese pueblo, aún frente al inmenso poder de los babilonios, que habían derrocado ya a los egipcios y a los asirios. Y entonces Dios nos muestra, nos da esa prueba de que Dios una vez más iba a usar su poder para preservar al pueblo de Dios, como también preservará nuestra nación. ¿Saben? Jeremías entonces volvió al mundo real que le rodeaba. El pueblo de Judá había perdido el poder y la protección de Dios, favoreciendo la idolatría y los dioses falsos. El pueblo había rechazado la voz y la ley de Dios. Así nos dicen los últimos versos que leí. No habían hecho nada de lo que Dios les había pedido que hicieran y habían traído sobre sí mismos el mal que estaban atravesando. Pero Dios, aún en medio de ellos, Dios fue fiel y Él no abandonó a su pueblo. No abandonó a su pueblo. Para concluir, la heredad sin valor que pronto se perdería ante los babilonios, un día sería necesaria. Jeremías no la iba a necesitar, pero sus futuros familiares sí. Recuerden, Jeremías no estaba casado y no tenía hijos. No estaba comprando la heredad para su familia, para sus hijos. La estaba comprando para el pueblo de Dios que aún no había nacido y que iba a regresar a Judá y habitar una vez más esta tierra. Saben, Dios espera que nosotros actuemos con el mismo tipo de fe que Jeremías está demostrando. Fe es creer en Dios a pesar de las circunstancias. Fe es creer en Dios a pesar de las circunstancias que nos está tocando vivir como peruanos. Desconfiar, ¿saben? Desconfiar es confiar en nuestras circunstancias, a pesar de la revelación de Dios, a pesar del poder de Dios, a pesar de lo que ya hizo Dios en tu vida, en tu nación, en el pasado, en nuestra nación, en nuestro Perú, en el pasado. Mis hermanos, Dios nos invita a través de este tema a creer en Dios a pesar de las circunstancias, a pesar de las circunstancias. ¿Saben? Jeremías compró la heredad de Hanamel en fe, obedeciendo al mandato de Dios. La pregunta que nos haríamos para finalizar es, ¿qué ha hecho usted? ¿Qué hemos hecho cada uno de nosotros, sus hijos, últimamente que evidencien su fe? ¿Qué hemos hecho nosotros, cada uno de nosotros, hasta este momento que esté evidenciando nuestra fe? ¿Qué hemos hecho? ¿Orar? ¿Entregar todo a nuestro Señor en oración? Sería bueno, sería necesario. Orar por nuestras autoridades, por nuestros gobernantes que van a tomar gobierno en los próximos días. Mis hermanos, dejemos ya de enojarnos, dejemos ya
de renegar y pongámonos a creer en lo que Dios tiene para nuestra nación. Y a pesar de lo que pudiera venir, Dios está en control. Dios está en control. Solamente quiero dirigirme en este momento. Tal vez tú estás ahí presenciándonos por primera vez. Todavía no has tomado una decisión por Jesucristo. Te llama la atención escuchar estos servicios, estos cultos, estos mensajes. Y te has dado cuenta que vives tal vez a costa de la circunstancia, de los problemas que atraviesas. Y es porque hasta este momento te has dado cuenta que Dios quiere que tú vivas a costa de su amor, de su bondad, de su fortaleza, y no de la circunstancia que pueden afectar tu vida. ¿Saben? Solamente hay un camino. O mejor dicho, hay dos caminos. O sigues tu propio camino apartado de Dios y viviendo y asumiendo la circunstancia como lo que la circunstancia te ofrece, con dolor, con enfado, con reniego, con resentimiento, como lo que fuera, o con soledad, como lo que fuera, como lo que estás viviendo. O asumir una vida como Jeremías lo asumió, creyendo en su palabra, teniendo una fe viva y que se evidenciaba, creyendo a Dios. ¿Quieres eso para ti? Hay un solo camino y hay una sola solución para tu vida, y ese es aceptar a Jesucristo como el Señor y Salvador de tu vida. Jesús dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Si tú en esta mañana quieres tomar esta decisión de aceptar a Jesucristo como el Salvador de tu vida, reconociendo que eres pecador delante de Él y que estás arrepentido, entonces yo solamente puedo guiarte, porque este es algo personal. Y si tú quieres hacerlo, repite estas palabras conmigo. Señor Jesús, reconozco que soy pecador. Repite estas palabras. Reconozco que soy pecador. Me arrepiento de mis pecados. Quiero tener comunión contigo, Dios. Quiero que seas mi Padre. Creo en ti, Señor Jesucristo, como el único y suficiente Salvador para mi vida. Creo en ti. En el nombre de Jesús. Amén. Si tú hiciste esta oración y quieres cada día entregar más y más tu vida y todo lo que eres a Dios, entonces háznoslo saber.